Corintios. Estamos mirando el capítulo 4 y el título de este mensaje del capítulo 4, el título de todo el capítulo 4 es el ministerio de los siervos de Cristo. El ministerio de los siervos de Cristo. Vamos a leer el capítulo 4, hermanos, hasta el versículo 13. Vamos a leer hoy. Dice así la palabra de Dios. Primera de Corintios 4:1. Así pues tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, y nosotros reináis. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. El título del capítulo 4 es el ministerio de los siervos de Cristo, y este es el mensaje número 11. Yo les dije que ahí hay 5 cosas que vamos a tratar. Hace 8 días tratamos el primer punto, que tiene que ver con la fidelidad de los siervos de Cristo. La fidelidad de los siervos de Cristo, y vimos 5 cosas. Vimos cómo los apóstoles debían ser tenidos como servidores de Cristo y no tanto de la iglesia. Número 2, veíamos que igual se les debía tener como administradores de los misterios de Dios, y decíamos que Dios llamó a estos hombres para que fueran como remeros, personas que van a dar cuenta por la administración de la obra, pero también personas que están remando, están llevando la embarcación, digámoslo de esa manera. Número 3, veíamos el requerimiento para estos servidores administradores, que era la fidelidad, debían ser fieles en todo. Número 4, veíamos que nadie podía juzgar a Pablo, ni él mismo se juzgaba, ni mucho menos un tribunal humano. Número 5, solamente el Señor le podía juzgar, y esto en su segunda venida. Entonces, número 1, la fidelidad de los siervos de Cristo. Hoy con la ayuda del Señor vamos a sacar 2 puntos más, así que no me voy a demorar en el segundo para avanzar al tercero. Número 2, el orgullo por los siervos de Cristo. Y recuerden que Pablo está tratando problemas que tenía la iglesia en Corinto, debido a que era una iglesia muy carnal, era una iglesia que se parecía a los impíos, era una iglesia que era muy niña espiritualmente, tenía muchos problemas, y el mayor de los problemas de Pablo, o el primero que comienza a tratar, es el de la división. Y había división en Corinto precisamente porque habían varios predicadores que iban a Corinto, o en la proliferación de ancianos y diáconos en una iglesia. Entonces habían algunos
que fácilmente se inclinaban a unos a otros, y por eso yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y Pablo tiene que tratar de destruir eso con argumentos que comienza a dar acá. El segundo punto ahora tiene que ver con el orgullo por los siervos de Cristo. Había un orgullo por esos siervos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. En primer lugar, hay tres cosas que quiero tratar. Número uno, debemos evitar a toda costa exaltar a algunos siervos por encima de los otros. Por eso el versículo 6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. O sea, ¿qué es lo que él ha presentado como ejemplo? Lo que él viene hablando, lo que él viene diciendo. ¿Acaso es que es mayor Apolos? ¿Acaso es que es mayor Pablo? ¿Es mayor Pedro? ¿Qué es Apolos? Recuerde, ¿qué es Pablo? Son servidores de Dios solamente. Y luego él pone ejemplo. Lo que nosotros hemos hecho es como ustedes son como una labranza, nosotros solamente Pablo sembró, Apolo regó, ustedes son la labranza, ustedes son como un edificio en construcción donde Pablo puso el fundamento, otro mira cómo edifica encima, y toda esta tipología que él viene manejando en cuanto a la iglesia, Pablo dice, eso lo estoy poniendo como un ejemplo de nosotros. Ahora, ¿para qué? La última parte, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. O sea, la iglesia no debe pensar más de lo que está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que usted puede ver ahí? La Biblia siempre habla, hermanos, y siempre será así, que Dios no comparte su gloria con nadie, y que los siervos de Dios, eso es lo que somos, siervos de Dios que colaboramos, que remamos para la obra, llevar la obra, pero la gloria es de Dios, Él no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, ninguno debe atribuirse gloria a sí mismo, ni tampoco ninguno debemos llevar a un personaje y exaltarlo y levantarlo con cierta gloria. No se puede. No se debe pensar más de Pablo ni menos, no se debe pensar más de Apolo ni menos, no se debe pensar más de cualquier persona que Dios esté usando ni menos. Por eso él dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Y note acá, no sea que por causa de uno. ¿Quién será ese uno? Puede ser Pablo, puede ser Apolos, o el predicador favorito, póngale el nombre ahí. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en el pueblo de Dios, lamentablemente? Entonces, la iglesia estaba entrando en una división, en un sesgo allí. ¿Por qué? Porque ya yo soy de Pablo. Y aquí está Pablo, pero yo quiero escuchar a Pablo. Lo que Pablo dice, eso es. Lo dijo Apolo, no importa. Lo que Pablo dijo, eso es. Y entonces el otro, yo soy de Apolos. Y lo que Apolo dijo, eso es. Pero Pablo, no importa Pablo, me importa Apolo. Al punto que hubo algunos que llegaron a decir, pues ni Pablo ni Apolos, yo soy de Cristo. ¿Sí? Entonces dice, hay un peligro cuando se levanta a un hombre. Es pensar más de lo que no es, de esa persona. Y se corre un riesgo, como dice acá, y es, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. La palabra envanezcáis es que como que se crecen y se exaltan. Escuche el peligro tan grande que puede haber hoy día en algunas iglesias donde hay varios pastores, que es llegar a preguntar, y eso ha pasado, ¿quién predica hoy? Fulano de tal. No voy, porque no me gusta, ¿verdad? O lo que está pasando hoy día, envaneciendo a los siervos de Dios, que lo que son colaboradores de Cristo, que son remeros. Pero como él no se ha dado cuenta, falso apóstol y falso profeta no se ha dado cuenta que él es un remero, que él es un colaborador simplemente, y él se ha puesto ahí como cabeza, y él le ha hecho a entender a la iglesia que él es tan importante, y la iglesia lo ha puesto tan importante, que se han envanecido al punto de decir, yo me congrego en tal iglesia, yo me congrego en tal pastor.
y desprecian a las demás iglesias y desprecian a los demás pastores. No, hermanos, yo les dije, y Pablo lo dejó claramente acá en la palabra, hay algo que tenemos que mirar siempre y es a Jesucristo. Hay algo que tenemos que mirar siempre y es su bendita palabra. Los demás somos simples administradores, simples personas que nos ha dado Dios un talento, una capacidad para predicar, pero no más. No podemos elevarlos, no podemos pensar ni engrandecerles, no sea que nos envanezcamos, como estaba pasando en Corinto. Ahora, recuerde que el comportamiento de la iglesia en Corinto es el mismo comportamiento del mundo. Nosotros veíamos estos días Juan 2:15 que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y decíamos claramente, el peligro es el sistema del mundo. Y Corinto estaba en el sistema del mundo, porque en Corinto, alrededor, los griegos tenían una manera de administrar, tenían una manera de percibir a los líderes, a los pensadores, y entonces trajeron eso a la iglesia. Y hasta Pablo le dijeron: así es que tiene que ser. Por eso Pablo dice: yo no me dejo juzgar por ninguno de ustedes, porque ustedes me están juzgando como el mundo juzga, y así no es. Hermano, la iglesia es de Cristo, el gobierno es de Cristo, de su palabra, es una administración del cielo, es un gobierno celestial, no es humano. Y por eso la iglesia debe conocer la palabra, el ministro debe conocer la palabra para poder llevar la iglesia con los recursos del cielo, como él dijo, y no como el mundo está diciendo. Cuando nosotros, hermanos, hacemos como el mundo está diciendo, la iglesia se va a llenar, vamos a tener conquista, entre comillas, victoria, va a haber mega iglesias, pero son iglesias mundanas. Cuando nosotros traemos los principios del cielo, gobernamos la iglesia como Dios dijo en su palabra, es posible que nos quedemos muy poquitos ahí, porque se va a hacer lo que Dios dijo que había que hacer, y a la carne no le va a gustar, pero a Dios sí le va a gustar. Él se va a glorificar con una iglesia pequeña donde se hace lo que Él dijo que tenía que hacerse y de la manera como Él dijo que tenía que hacerse. ¿Para qué? Para no levantar a ningún hombre, a ninguna persona, sino donde la gloria, la honra son solamente para aquel que dijo cómo se hacen las cosas, nuestro Dios Todopoderoso. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Ay, algunos están como envaneciendo y están envaneciendo a los otros. Ahí yo voy a leer mejor. Entonces, Pablo ahora tira unas preguntas y va a hacer un sarcasmo bien bravo. En los siervos de Dios no hay diferencia o distinción. Versículo número 7. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué piensa usted ahora? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, ¿quién te distingue o quién te diferencia de los demás? O sea, ¿acaso hay diferencia entre un pastor y otro? ¿Quién te distingue? Le está diciendo. ¿Qué diferencia usted puede ver en Apolos y en Pablo? Recuerde que él viene diciendo: somos servidores, pero ustedes están yéndose por otro lado, y es que los están perfilando en cuanto a la forma de predicar o en cuanto a la forma de enseñar, y los están evaluando como el mundo evalúa a esos filósofos. Oh, hermano, es triste, pero hoy día las personas evalúan a los pastores por los resultados o por el carisma que tiene el pastor. Ay, ese es un pastor carismático y entonces vamos con él. Ay, ese es un pastor chistoso, me hace reír y vamos con él. Ay, mire cómo tiene tanto, cómo está creciendo, vamos con él. Cuando ya dijimos claramente, y la palabra lo dejó claramente, que lo que nosotros tenemos que evaluar es si ese pastor, no importa si es Pablo o Apolos, no importa si tiene elocuencia o no lo tiene, trae la palabra de Dios. ¿Está trazando correctamente la escritura? Porque a la larga eso es lo que Dios respalda y eso es lo que el Espíritu Santo trae. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Hay quién te distingue?
Verso 7. ¿O qué tienes que no hayas recibido? En otras palabras, iglesia de Corinto, si usted tiene algo, o sea, ¿acaso no somos un don de Dios? Apolo no es un don de Dios, Pablo no es un don de Dios, cualquier predicador que pueda venir a Corinto no es un don de Dios, cualquier pastor que se levante en una iglesia, no importa cómo se levante, cómo Dios lo use, ¿acaso no es un regalo que Dios le da a la iglesia? ¿O acaso ustedes lo merecen? Diría Pablo. No solamente quién te distingue, sino que ahora dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? ¿Usted se lo ganó? ¿Usted pagó para tenerlo? No. Si lo tiene, usted lo recibió. Es gracia. Amén. Es gracia. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Es gracia. Y si lo recibiste, entonces ¿por qué te glorías? Como si no lo hubiera recibido hasta el otro lado. ¿Por qué hay gente que... Entonces ahora me voy a gloriar como si no lo he recibido, como si no lo tengo. O sea, Corinto, un pastor decía una vez, me acordé de esa palabra, era una mamacita, decía, en el sentido de que no se sabía al fin qué era. Recuerde que ellos están por un lado con Apolos, otros con Pedro, otros están con Pablo y otros dicen a mí no me importa nada. O sea, había un sector que aunque iba Pablo y aún estando Apolo, entonces ya no querían tampoco a Apolo y no querían a Pablo. Unos querían a Apolo, otros querían a Pablo. Pero había otros que decían, y yo creo que estos son los que decían ser de Cristo, ¿no? Otros de Cristo. Ellos decían, a mí que me importa Apolo y Pablo. ¿Acaso Pablo me trajo la palabra? Entonces por eso tiene que decir, bueno, y si lo tiene, ¿por qué te glorías como si no lo tuvieras? Yo creo que eso es lo que está apuntando Pablo. Más adelante lo vamos a ver. Una iglesia desagradecida con el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo se entregó por año y medio a esa iglesia, y cuando Pablo salió de ahí ni siquiera le mandaban ofrendas a Pablo. Un desagradecimiento, un descontento con Pablo, como quien dice, ese no me trajo a mí el evangelio. O sea, puede haber gente así. A veces hay ingratitud con los siervos. Y este es un punto. Y Pablo entonces entra en el sarcasmo del versículo 8, que sería el tercer punto. Ahora Pablo contrasta el orgullo por sus líderes por el de ellos mismos. Versículo 8. Ya estáis saciados. Ya estáis ricos. Si nosotros reináis. Esto es puro sarcasmo. Ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Miren lo que les dice ahora. Es un contraste acá, pero es un sarcasmo. Dice, o sea que ustedes ya están saciados. O sea, no me necesitan a mí. Es lo que está diciendo Pablo. No me necesitan porque ya están llenos, ya están saciados. Qué bueno, ya están saciados. Mire, mi hermano, no se me enoje. Pero cuando usted falta un culto, eso es lo que usted me está mandando. El mensaje que usted me está mandando a mí es: pastor, yo no necesito ese mensaje de hoy, por eso no voy a su culto, porque ese mensaje no lo necesito, porque ya estoy saciado, ya lo sé. Esa es la razón por la cual a Pablo no lo querían. Y entonces Pablo le claro, ya están saciados, ¿cierto? Ahora le dice, ya estáis ricos. ¿Saben a quién se les parece esta expresión, ya estáis ricos? ¿Quién era la iglesia que estaba rica? La Odisea. ¿Qué dice la iglesia de la Odisea? La iglesia tibia. De ninguna cosa tengo necesidad, ¿verdad? Estamos llenos, prósperos, exitosos, lo tenemos todo. ¿Qué le dice el Señor? Y no se ha dado cuenta que usted es miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Y el Señor dónde estaba? Afuera. Hermano, míreme, cuando un creyente, una familia espiritualmente, o una iglesia dicen que ya están saciados o que están ricos espiritualmente, lo que están diciendo es: Dios no te necesita. Y por eso Dios tiene que estar fuera. Qué peligro tan grande ese. Y es lo que está diciendo Pablo. O sea que ustedes ya están llenos, ya están ricos. ¿Por qué les dice rico? Porque un rico no necesita de nada. O sea, ya no necesita Pablo, ya no necesita Pablo, ¿no? Ya. No necesito que nadie nos gobierne.
Luego les dice, si nosotros reináis. ¿Ven? ¿Ya estáis ricos? Si nosotros reináis. ¿Qué es eso si nosotros reináis? O sea, la iglesia de Corinto ahora, ¿qué quiere tener? Un reino, un gobierno de ellos mismos, pero no queremos a Pablo. Que no se meta más Pablo en nosotros. Porque ya estamos completos, ya estamos ricos, ya estamos saciados, no necesitamos que nadie venga a querer reinar, aunque Pablo no iba a reinar. Es más, cuando Pablo dice si nosotros reináis, hay algo muy peligroso allí, porque lo que Pablo está diciendo es que lo que es Pablo, administrador. ¿Quién es el rey? Jesucristo. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Jesucristo. Y él ha levantado siervos para que administren su iglesia. Dios ha levantado iglesias locales y él ha puesto siervos para que administren su iglesia. Pero ¿puede levantarse la iglesia a decir no queremos al pastor? ¿Internet es suficiente? ¿Puede haber una persona que se levante a decir que se congrega en su casa? Es cierto, nosotros estamos ahora en Facebook Live, pero es porque en otra ciudad no podemos estar allá y nos están escuchando ahora. Y hay gente que se está conectando para escuchar este mensaje ahora y está llevando un culto, pero esa gente que está allá tiene que tener una iglesia donde congregarse. Porque necesita una iglesia donde hay un gobierno donde ellos se puedan someter. Pero entonces Pablo les dice aquí, o sea que ustedes ya reinan sin nosotros. Y luego les tira una bien fuerte, ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿Qué es lo que les está diciendo? Mire, si verdaderamente ustedes reinaran sin nosotros, eso indicaría entonces que el reino de Dios se estableció plenamente, o sea que Jesucristo ya vino. Y si Jesucristo ya vino, gloria a Dios, porque entonces ahora todos vamos a estar en el reino de Cristo. Pero ustedes están diciendo que no nos necesitan a nosotros, o sea, tienen su propio reinito. Hermano, ¿sabe a dónde se puede aplicar esta parte? A las iglesias hoy día que tienen un solo pastor. Tienen más de 1000 personas y hay un solo pastor y él es el rey. Él es el que reina. Y si un pastor reina en una iglesia, déjeme decirle que Jesucristo no reina allí, por lo tanto esa iglesia no es de Jesucristo, esa iglesia es de ese pastor, y ellos ya reinan, ya están saciados, ya están llenos, no necesitan a Cristo, así de que sin Pablo reinan, y yo puedo decir que esa iglesia no es del Señor. Porque lo único que Pablo podía decir, bueno, si alguien dice que no necesita un pastor, si alguien dice que no necesita un gobierno, si alguien dice que no necesita una iglesia, eso solamente es posible cuando el Señor venga y todos podamos decir, ahora entramos en el reino del Señor. Por eso le está diciendo ahora, versículo 8, y ojalá reinases. O sea, porque si ustedes reinan, para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. En otras palabras, esto solo es posible en la segunda venida del Señor. Mientras tanto, nosotros aquí necesitamos, hermanos, no reinar, sino que el que reina es Jesucristo, y nosotros tenemos que tener es un administrador de siervos, no de reyes, sino de siervos. Amén. Pero ¿qué pasa hoy día con la mayoría de los pastores? Ellos son ¿qué? Un reinito. Ellos son un rey. Y así no es. Recuerden que somos siervos, eso es lo que él viene hablando en cuanto a este contexto. Oh, Santo Cristo. Número 3, una descripción de los sufrimientos de los siervos de Cristo. Entonces estamos mirando el ministerio de los siervos de Cristo en el capítulo 4. Vimos número 1, la fidelidad de los siervos de Cristo. Número 2, el orgullo por los siervos de Cristo, que hay que tener cuidado. Y número 3, una descripción de los sufrimientos de los siervos de Cristo. Ahí saldrá un mensaje, pero yo lo voy a sacar en estos 20 minutos. Pero déjenme, yo lo leo otra vez para que miremos y luego le doy la cita, aunque no podemos ir a ella ya. Pero versículo 9, déjenme, yo le leo todo esto hasta el 13 otra vez. Después de que le dice todo esto, dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros y a los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados.
Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen, bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Este punto acá, yo le pongo una descripción de los sufrimientos de los siervos de Cristo. Escuchen, Pablo en estos versículos describe lo que son los sufrimientos de los siervos del Señor. Los que me están mirando por enlace, esos pastores que hoy día tienen reinitos y que no quieren sufrir y que no quieren padecer. De hecho, le voy a decir algo: si un siervo no padece, no es siervo del Señor. Tiene su propio reino, pero no el de Cristo. Porque Pablo es nuestro ejemplo. Cristo fue nuestro mayor ejemplo. Diría Pedro para que sigamos las pisadas. ¿Cuáles son las pisadas que debemos de seguir de Jesús? Que Él sufrió por nosotros. Que a Él lo maldijeron, lo abofetearon. Y nosotros debemos continuar y padecer los padecimientos de Cristo. Y Pablo padeció y ahora dice que los siervos también van a padecer. Ahora vamos a tratar de ver esto. Aquí yo tengo 4 puntos con la conclusión. Primero, de este punto 3, una descripción de los sufrimientos de los siervos de Cristo. Número 1, el ministerio real de los siervos de Cristo es de sufrimiento. Como le ocurrió a Pablo en Éfeso, usted después lo va a buscar, Hechos 19, 23 al 41. Recuerde el alboroto que se hizo allá con la diosa Diana y todo eso, que a él casi lo linchan y él les escapó. Versículo 9 entonces, donde dice: porque según pienso, Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros, ojo la palabra exhibido. ¿Quién exhibió a Pablo y a los apóstoles? Dios. Ahora vamos a mirar esa palabra. Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros. La palabra postrero es como últimos, somos los últimos. Y ahora vamos a ver de qué es último. Como a sentenciados a muerte. Eso es lo que somos los apóstoles. ¿Pero qué enseñaron hoy? ¿Qué son los apóstoles de hoy? ¿Qué son? ¿Ah? ¿Cabeza? ¿Qué son? ¿Están arriba? ¿Qué son? ¿Exitosos? ¿Qué tienen? ¿Jet privado? ¿Ah? ¿Su reloj? ¿Qué marca de reloj es? ¿Rolex? ¿Marca de carro? ¿Ah? Lamborghini. Bueno, dice el nombre. Qué sufrimiento de los apóstoles de hoy día, ¿verdad? ¿Se parece a los de Pablo? Ahora mire, dice que Dios nos ha decidido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Y aquí está la clave: pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y ahí está la clave de espectáculo, porque la palabra espectáculo ahí traduce teatro. Y lo que Pablo está diciendo es: vea, le voy a decir entonces quiénes somos nosotros. Y no el teatro que usted conoce acá, sino el teatro romano. ¿Qué pasaba en el teatro romano? Y más adelante lo vamos a ver. Habían cogido a estos cristianos y a los apóstoles por seguidores de Cristo y los habían llevado a un espectáculo en el teatro romano, donde estaban toda la plebe, toda la gente allí, y los pasaban a ellos. Por eso dice que el Señor nos ha exhibido como una exhibición, para luego llevarlos, hermanos, a ser maltratados por las fieras, muertos por las fieras. O en otras palabras, jugaban con ellos. O sea que los que obraban, los que hacían el teatro, dice Pablo, somos nosotros. ¿Y quién nos exhibió? Dios. Dios permitió que nos cogieran y como un espectáculo nos pusieran ahí mientras todos estaban mirando. Lo que él está trayendo esta metáfora, o sea, una realidad, pero lo está aplicando a él para decir: eso es lo que somos nosotros. Ustedes nos quieren levantar, otros ni nos quieren, pues vamos a decirle quiénes somos nosotros. Entonces él dice ahí: Dios es el que nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, o sea, somos los últimos. Ahora, esta parte de ser los últimos es impresionante, porque ¿qué se refiere a los últimos? ¿Sabe qué pasaba en el espectáculo teatral en Roma? Y hoy día pasa lo mismo. No sé si usted dio un concierto, pero le dicen concierto con fulano de tal. Usted quiere ir a ver una estrella. A ver, ¿quién ponemos aquí? A ver, dígame un colombiano, así es que... ¿Juanes?
Bueno, entonces usted quiere ir a ver a Juanes, ¿no? Y le dicen, ¿a qué horas comienza el concierto? A las 9 de la noche con Juanes. Y usted va a ver, pero antes hay otros que pasan, los de menos importancia. ¿Y a qué hora aparece Juanes? A las 1 de la mañana. ¿Y por qué? Porque él es el principal. Y entonces lo mismo en estos teatros, que era lo que hacían. Pasaban otros, pero dice Pablo, y a nosotros nos han dejado de últimos. Ahora, ¿por qué dejaban a Juanes de último en el concierto? Para que la gente saliera, Juanes. Y los que pasaron primero ni se acordaban quiénes eran, pero se llevaron Juanes. Entonces lo que Pablo está diciendo, nos dejaron en la cola, ¿para qué? Para cogernos y hacer con nosotros todo lo que quieran, y la gente aplaudiera y saliera diciendo, ¡uy! Y nunca se olvidaran de aquel espectáculo. Eso somos nosotros, diría. Y ahí con eso conectamos todo lo que sigue, porque después sigue Pablo hablando. Lo otro, Pablo hace un contraste entre la iglesia de Corinto y ellos como siervos. Miren el versículo 10. Nosotros, o sea, quienes los apóstoles, somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes. ¿Por qué Pablo dice que él es insensato? Porque él está llevando el evangelio, porque él está hablando de la fe. ¿Y por qué les dice a ellos que ellos son prudentes en Cristo? Mire, lo que Pablo quiere decir, otra vez lo que dijimos al comienzo acá, es la iglesia debe gobernarse como Dios dijo. ¿Pero qué estaban diciendo los corintios? No, vamos a gobernar la iglesia como dice el mundo. Y vamos a traerlo del mundo. Ahora, ¿por qué lo hacían? Porque ellos decían, pero es que, ¿cómo vamos a gobernar la iglesia de esa manera? ¿Sabe que el mundo nos enseña mejor a hacerlo? El mundo tiene mejores estrategias. Mire, póngale que ahora que le voy a decir acá. Es como cuando un pastor de aquí puede decir, a ver, ¿cómo vamos a levantar esta iglesia? Vamos a traer la palabra tal y como está escrita. Pero ¿quién quiere venir a escuchar la palabra? No, eso no es llamativo. ¿Qué vamos a hacer? Hagamos un concierto, pongamos una película, hagamos mercado. O sea, usemos lo que el mundo quiere. Pastor, no predique de esa manera, predique algo motivacional, traiga historietas, haga reír a la gente y verá que la iglesia se llena. Entonces lo que Pablo está diciendo es, ustedes tienen una prudencia, una sabiduría, pero es que humana, es terrenal. Para el mundo, ¿qué somos nosotros? Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces vamos otra vez al 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. O sea, lo que hacemos es una insensatez. ¿Se acuerdan que eso venimos del capítulo 1? Que el evangelio es insensatez para el incrédulo, para el impío. Y Pablo, al presentar el evangelio, soy un insensato. Pero la iglesia que trae los argumentos del mundo son prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. ¿Por qué somos débiles? Otra vez, porque somos espectáculo al mundo. Recuerde, cuando Pablo dice que somos débiles, lo que él está diciendo es somos necesitados. Nosotros no podemos hacer nada si no acudimos a Dios y nos apoyamos de Dios, porque Filipenses 4:13, porque todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Pablo dice, yo no puedo hacer las cosas sino a través de Jesús. Yo no soy fuerte en mi habilidad, en mi argumento, en mi capacidad natural. Soy débil. Por eso me agarro de Dios. Cojo la sabiduría de Dios. Cojo la fuerza de Dios. Pero iglesia de Corinto, ¿a ustedes qué les pasa? ¿Ustedes quieren la habilidad y la sabiduría del mundo? ¿Así quieren gobernar la iglesia? Ahora, el asunto es que Corinto estaba haciendo eso y Pablo encontró más de 12 problemas. Porque no se puede mezclar. Entonces por eso le dice, nosotros somos débiles, vosotros fuertes en lo humano. Pablo era débil en lo humano, fuerte en Cristo, fuerte espiritualmente, pero ellos eran, ¿se acuerdan cómo los llama? Ustedes son como niños en Cristo, niños espirituales. O sea que ellos eran fuertes. Mírame, hermano, que esta mañana no haya ninguno así. Fuertes en lo humano, fuertes para hacer negocios, fuertes para pecar, fuertes para desobedecer, fuertes para amar el mundo, fuertes para ver televisión, fuertes para ver películas, fuertes para estar en la pornografía, fuertes para estar en todo lo que este mundo ofrece, pero en la vida espiritual, débiles. Pablo dice, yo prefiero ser débil a las cosas del mundo, pero espiritualmente fuerte en el Señor.
Por eso él les dice, no digo que está contrastando aquí, y luego les dice, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. ¿Por qué son honorables, hermano? ¿Y por qué Pablo es despreciado? ¿Y por qué la iglesia era honorable? Miren, hermano, si yo tengo una iglesia amigable, soy honorable a la gente. Pero si tengo una iglesia bíblica, soy despreciable para la gente. Porque el mundo natural, el mundo impío, el mundano, no le gusta nada de lo que es de Dios. Mire, por favor, entienda eso. Aquí hay personas, y yo lo sé, porque a mí me lo han dicho en mi propia cara. Hace 20 días, un mes, alguien me lo dijo en mi propia cara. A usted no vienen a oírlo porque usted les habla del pecado. En cambio van a otra iglesia y allá los motivan. Y entonces prefiero ir a que me digan, qué bueno, usted Dios lo puede bendecir, levántese, usted puede, hágale. Pero usted viene aquí y me apachurra, yo no vuelvo a su iglesia. Qué pena, ¿no? Con los familiares que hay acá, pero pues parece ser porque no volvieron. ¿De quién le estás hablando? Entonces, versículo 10, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Ahora, y el último punto, y lo cojo por una sola parte, los verdaderos siervos de Cristo padecen todo tipo de padecimientos, o todo tipo de persecución. Hermanos, escuchen, los verdaderos siervos de Cristo van a padecer todo tipo de padecimientos, o van a sufrir todo tipo de padecimientos. Y yo quiero que entienda eso. Pero obviamente estoy hablando no solo de los siervos del Señor como apóstoles ahora, sino como también la iglesia de Cristo. Yo quisiera leer todo esto que tengo acá, pero voy a leerle acá los textos, versículo 11. Hasta esta hora padecemos hambre. Ay, Padre. No le daban a Pablo para su ministerio, no financiaban el ministerio de Pablo. ¡Tenemos sed! Pablito, tú predicabas con sed. ¡Estamos desnudos! O sea, tal vez Pablo está diciendo que eventualmente no tenía ni para un estreno, tal vez. Somos abofeteados. No tenemos morada fija. Yo estos días que hemos estado yendo a Tuluá, y que a veces hay complicaciones, y yo entiendo a mi esposa, y a veces porque sí pasa. Una vez salimos de allá, hermanos, como a las 8, no sé, 7:30, 8, y se vino un lapo de agua, y pues obviamente nos tocó ir hasta la central a esperar ahí gracias a Dios cuando vamos con Jorge y nadie en el carro, porque salimos en carrito y entramos en carrito. Qué bendición, hermanos. Ojalá que otros que tienen vehículos hagan lo mismo, pónganles un vehículo al servicio del Señor. Pero salimos nosotros, cogimos un taxi, bueno, primero para coger un taxi, qué problema. Nos subimos al taxi ya lloviendo, y el taxi nos dejó ahí, aquí y lloviendo, y nos tocó bajarnos, y había una carpita ahí, y nos tocó meternos debajo de unos plásticos, lloviendo, mis pies se empaparon de agua, y ocurre que ahí no era 2 cuadras más abajo, que paraba el carro, y nos tocó irnos lloviendo, y mi esposa ya estaba como brava, y yo también, sino que no le decía. Y en otra ocasión nos botaron allí llegando a Palmira, y nos hicieron bajar del carro. Veníamos cómodos en los asientos, y nos hicieron bajar del carro para meternos a otro carro, y que iba a ser uno, y nos metimos al otro carro y lleno, y yo me tocó colgado, y comienzan a meterle, y yo alegué con el chofer, le dije, ¿qué le pasa? ¿Acaso esto es algo que es, acaso esto es urbano? ¿Y sabe qué me contesta? Pues si no le gusta, va a decir, ¿quién se va a bajar por ahí? Va, y si no le gusta, yo le devuelvo la plata y se baja. ¿Y quién se va a bajar? No, nos tocó así esta calidad. Hermano, eso no es nada. Ahora mi esposa lo entiende, y mirando, eso no es nada. Mire lo que Pablo sufrió. Eso no es nada. Mire lo que dice aquí. No tenemos morada fija. 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. A Pablo le tocó trabajar y hacer carpas
iglesia no le daba para el sostenimiento diario. Muchas veces mi esposa me ha dicho más de una vez, me voy a trabajar. Yo, no, quédese. Porque eso piensan algunos, para usted no diezma lo que es, hermano. Eso es lo que usted está diciendo, pastor, váyase a trabajar. Usted todavía no ha entendido que estamos a tiempo completo en esto. Y que Dios dejó el sostenimiento de los siervos de Dios por medio de las ofrendas y los diezmos. Pero cuando usted no diezma lo que es, o no diezma, hay algunas personas que diezman trimestralmente, y eso me están diciendo, pastor, seguro que usted paga cada 3 meses el arriendo también. Ese es el mensaje que me mandan. Hablemos de eso mejor, sigamos acá. Nos fatigamos trabajando en nuestras propias manos. Nos maldicen. ¿Y qué hacemos nosotros? Bendecimos. Padecemos persecución. ¿Y qué hacemos? La soportamos. Nos difaman y nos ponemos a orar. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, como el desecho de todos. Pablo dice, hemos venido a ser nosotros la escoria, el desecho. ¿Sabe que esa palabra, y me impresionó qué significa eso? Porque los romanos, no sé si la cultura judía también tenía eso, pero específicamente los romanos tenían una ley muy brava. ¿Sabe quién era aquí el desecho? ¿Sabe a quién le decían la escoria? Mire, mi hermano, lo que ya no servía en la sociedad. Está hablando de personas que tenían un defecto, personas enfermas. Yo no sé si esto sea cierto, pero cuando yo leí esto yo me asusté, porque decía que ellos hacían esto con esas personas, creo que en el año, una vez al año lo hacían, recogían a toda esta gente, pudiéramos llamar por eso, mal dicho eso, podríamos decirle desechables, aquí lo llaman desechables, el desecho de todo lo que no sirve en la sociedad. Roma cogía un día en el año específicamente, los cogía a todos y los mataban, les metían candela. Lo que ya no sirve, o sea, lo que no sirve de la sociedad. ¿Acaso Adolf Hitler, eso no es lo que quiso hacer? Y muchas personas, Mussolini también, no sé, un poco de gente quiso buscar ¿acaso? Me voy a meter en problemas, pero a mí me parece que eso es lo que está pasando con el coronavirus ahora. Porque yo me leí por ahí un artículo donde dice que lo que está pasando es que ellos quieren acabar con el 95% de la población mundial para que queden solamente un 5% de los más ricachones y supuestamente en el mundo. Porque quieren despoblar al mundo, porque como saben que el mundo se está acabando y ya no hay recursos, entonces quieren acabar con la población y por eso hacen estas cosas. Para que quede la plebe. ¿La plebe? No. Acabar con la plebe. Para que queden los honorables. Pablo está diciendo, eso es lo que hemos venido a hacer nosotros. O sea, nosotros los apóstoles de Cristo, el mundo como nos ve, como escoria, como el desecho. Ahora, pudiéramos ir a otros pasajes, pero yo quiero leerles solo 2 pasajes para terminar. Pero anote esto, Pablo dice lo mismo en 2 Corintios 4, del 7 al 11. Dice lo mismo en 2 Corintios 6, del 3 al 5. Dice lo mismo en 2 Corintios 11, 23 al 27. Pero vamos a ver qué dice Pedro, 1 Pedro 4, 12. Voy a leer 2 textos para terminar, tranquilo. 1 Pedro 4, 12. Al 16. 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Escuche, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque si alguno padece como cristiano, diría Pablo, diría Pedro ahora, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hermano,
los padecimientos terminan dándole gloria a Dios. Pablo sufrió y eso le dio gloria a Dios. Y ahora que dice Hebreos 11, ojalá leyeran esto aquellos apóstatas de la fe, porque ellos usan Hebreos 11 para decir que por la fe se conquistó, y le voy a leer que sí, pero no. Hebreos 11:32 viene hablando de la fe. ¿Y cómo termina este capítulo de la fe? Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, esto es lo que les gusta a estos apóstatas de hoy día, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron, y aquí comienza la otra lista, yo lo tengo subrayado, otros, por la misma fe, otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate a fin de tener mejor resurrección. Otros, aparte de estos, experimentaron vituperios y azotes. Además de estos, prisiones y cárceles. Otros fueron apedreados, oh santo Dios, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada por la misma fe. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras por la misma fe. Fueron pobres por la misma fe, angustiados por la misma fe, maltratados. Pero mire, de los cuales el mundo no era digno. Ellos que hicieron por la misma fe, errando por los desiertos, o sea que fallaron, fracasaron, erraron por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, que es importante, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermano, ¿qué es la fe? Sabe que la fe para unos se convirtió en poder conquistar, heredar y está bien, y en vencer, en recibir, vencer y todo eso, tener iglesias grandes, prósperas, exitosas, qué sé yo, mucho pueblo. Pero la fe para otros fue precisamente fracasar sus vidas, y Dios se glorificó tanto de los unos como de los otros. Cuando uno conoce la Escritura, ahora uno puede entender al apóstol Pablo. Hoy día, si hay pastores verdaderos y si hay iglesias verdaderas y son grandes y exitosas, ellos están parados en los hombros del apóstol Pablo, que tuvo que padecer para que ellos pudieran llegar allá. Pero yo quiero decirle algo, esto está en la soberanía de Dios. El sufrimiento es para los hijos de Dios. Tenemos que estar preparados a sufrir. ¿Quién determina eso? ¿Quién determina que tú y yo seamos pobres toda la vida o tengamos dinero? Dios lo determina. ¿Quién determina que esta iglesia Dios la tenga así como estamos ahora, o le permita crecer a 1000 y hasta 10,000? Dios lo determina. ¿Quién es el que determina que sufras o no? ¿Quién es el que determina todas estas cosas? Hermano, tú debes de tener fe en el Señor, confiar en el Señor, esperar en el Señor. Le decía a la hermana Virgelina, esto está en las manos de Dios. ¿Quién determina que unos estén sanos y otros enfermos? Eso lo determina Dios. Y tanto los sanos como los enfermos deben darle gloria a Dios, unos por estar sanos y otros por estar enfermos. ¿Pero cómo? Sí, porque todo le tiene que dar gloria a Dios. Démosle gloria a Dios por esta iglesia que Dios nos ha permitido, y no importa cómo vayamos, lo que haya pasado, démosle gloria a Dios por eso. Porque Filipenses 1:29, leámoslo y ahora sí termino. Mi esposa me dice, no diga que va a terminar si no está preparado para terminar. Amén. Ahora sí. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él.
¿Qué? ¿Quién concede? Dios. A vosotros es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en Él. O sea, ¿por qué creíste en Cristo? Porque Dios lo concedió. Pero también ¿qué? ¿Por qué padecemos? Porque Dios lo concedió. Y entonces algunos llegaron hoy, oh, pobrecito yo que no tengo que comer. Pobre, yo soy sufrido. Mi enfermedad. Claro, si usted va a otras iglesias le van a decir, reprenda al diablo y tenga fe. Yo creo que cualquiera de estos hoy día de mente positiva diría, Pablo, ¿por qué no reprendió al diablo? A Pablo le faltó fe. Es que, ay, yo pobre, yo miserable, yo desnudo, yo aguantando. Tenga confesión positiva, caramba, Pablo, ¿cómo así? No, Pablo está diciendo la realidad. Pero a pesar de eso, Pablo dijo, he hecho más que todos. ¿Sabe, hermanos, que Pablo no meyó en esto? En ningún momento Pablo se apachurró o dijo no puedo. Algunos de ustedes les duele la cabeza y se quedan en casa. Los llamo, ¿por qué no vino al culto? Que me dolía el dedo meñique me estaba doliendo. No, pastor, qué pena ir ahí hacia la iglesia. Yo por eso no fui. Santo Dios, ojalá nos metiéramos en esto. Oh Padre, ojalá enviara de verdad todo eso a ver si, para ver qué queda, Señor. Una situación bien dura para nosotros, a ver, Señor, sacude, Padre, a ver qué queda. Porque los valientes heredarán el reino de los cielos. Amén. Póngase de pie. Ese es el ministerio de los siervos de Cristo. Póngase de pie, oramos.